Hoy, jueves 7 de marzo en Interfaz, ¿sabes qué es la educación en modalidad abierta y a distancia? Te lo contamos en nuestro reportaje del día. En el estudio, nos acompaña la rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México, Lilian Krasov-Appel, para hablar sobre la labor de esta institución. Es jueves de Rebotando Ideas con Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien resolverá las dudas de estudiantes sobre la participación de las mujeres en los procesos democráticos. También nos visita la licenciada Esther Hernández Torres, directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, para platicarnos del Programa Nacional de Cultura Comunitaria. Marzo es el mes de la mujer y nuestra compañera Mildred Martínez nos presenta la historia de Iracema de la Parra, una bailarina profesional fundadora de su propia academia de danza. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la UNAM presentaron el documental Malintzin. Te invitamos a conocer todos los detalles. Y en los deportes, la delegación de atletas mexicanos ya se prepara para los próximos Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de jueves, ya jueves, casi terminando la semana. Pero es un placer estar con ustedes a lo largo y ancho del país, muy de mañana, pues para hablar sobre los elementos fundamentales de la educación en nuestro país y en el mundo, entre otras circunstancias. Hoy tenemos un programa muy interesante, lleno de entrevistas para profundidad en varios aspectos. Así que acompáñenos y saludo como siempre, como cada mañana, a mi querida Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Omar. Es un placer saludarte, pero sobre todo darle la bienvenida a todos los amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa, a este programa que es su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte y los deportes. Así que quédense con nosotros en la próxima hora y media. También saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra, quien nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Bienvenidos. Por todos es sabido que tener acceso a la educación de calidad, pues es uno de los derechos universales de todo el mundo. Eso lo dice varios artículos que se han desarrollado a lo largo de la historia, principalmente después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, como el derecho de cualquier niño a estudiar la educación primaria. Bueno, pues ha pasado el tiempo y por supuesto estos retos aún no se han logrado revertir, es decir, el acceso a la educación general o, como a nosotros nos gusta decirlo, democratizar la educación, que todos tengan acceso a ello, pero por fortuna las nuevas tecnologías han permitido desarrollar nuevos proyectos que amplían la opción de estudiar no solo en las aulas, sino también a distancia. Esta alternativa de estudiar a distancia no es nueva. Cuando existía el correo, ese correo que ya casi no se usa por medio del cartero, pues ya se utilizaba también la posibilidad de hacer llegar materiales a diversos rincones alejados, sobre todo en las zonas rurales. No obstante, con el paso de la tecnología, el Internet llegó y nos permitió adentrarnos a estas nuevas estrategias, a estas nuevas plataformas y a estas nuevas posibilidades de que la educación llegara a muchos lugares. La educación a distancia se ha ido consolidando poco a poco, sobre todo pues, en nuestro país. Ya existen varias plataformas. La UNAM tiene una, por ejemplo, que se llama Coursera. Nosotros en Televisión Educativa tenemos una que se llama México X. Y por supuesto, desde la Secretaría de Educación Pública se han desarrollado importantes estrategias para que la educación llegue a la mayor población de México. Sabemos que sin la educación no hay posibilidades de desarrollo integral en nuestro país, así que hay que apuntalar ahí y que por supuesto la tecnología y los nuevos recursos de la tecnología se sirvan para que la educación llegue a todos y todos puedan estudiar. Así es, Omar, como bien lo dices, la educación es un derecho que pues debe garantizársele a todas las personas sin importar
pues a lo mejor si no tienen acceso a un aula física. Es por eso que la modalidad de educación abierta y a distancia presenta una oportunidad para que todos los mexicanos que por diferentes circunstancias no puedan asistir a pues clases de manera presencial y tradicional, tengan acceso a la educación. Hoy en nuestro reportaje del día conoceremos la modalidad de la educación abierta y a distancia en nuestro país. La distancia, el tiempo, la edad o la discapacidad no son un impedimento para estudiar o capacitarse. Las tecnologías de información y comunicación son una herramienta con gran potencial educativo. La educación a distancia es un medio de enseñanza en la que los aprendizajes se brindan a través de las tecnologías. Por este medio, los estudiantes tienen un rol más activo con una pedagogía basada en materiales didácticos previamente preparados. De esta manera, jóvenes que trabajan, adultos mayores, personas con discapacidad o bien que se encuentran en lugares remotos, tienen la oportunidad de prepararse y ampliar su educación, explica Giovanna Valenti, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pueden llegar a públicos diversos, pueden, digamos, ir más allá de la forma clásica de dar clases y de la relación estudiantes-profesores, en el sentido de estar en un aula, enseñar, organizar, orientar. Las tecnologías justamente deben de ser pensadas como instrumentales, o sea, no como el fin en sí mismo de la enseñanza, sino como un instrumento que ofrece muchas posibilidades para que personas adultas, niños, jóvenes puedan, digamos, continuar una formación. La educación a distancia va desde la formación a nivel secundaria, bachillerato o licenciatura, o bien diplomados, cursos de capacitación y profesionalización en diversas áreas. Aplica una metodología de estudio que incluye varios métodos de enseñanza-aprendizaje, como recursos didácticos en línea o impresos. A través de esta forma, los alumnos adquieren un método de estudio independiente y autogestivo, pero también acceden a una interacción eficaz entre tutor-estudiante o entre los propios alumnos. Alrededor del mundo, cada vez son más las instituciones que se suman a esta modalidad educativa, priorizando la calidad y rigurosidad de los contenidos que ofrecen. Es importante todo el desarrollo de lo que se llaman guías de estudio o, digamos, esquemas, digamos, el modelo educativo que está detrás, los ejes formativos y, por supuesto, todo un trabajo que tiene que ver también con una cuestión didáctica, pedagógica, para ir llevando de la mano a el que está, digamos, a la persona que está formándose. Entre las ventajas de estas propuestas pedagógicas, resaltan que los estudiantes no deben estar físicamente en el mismo lugar que el asesor. Favorecen la comunicación sin la necesidad de traslado físico, rompe los límites de los sistemas tradicionales como edad, tiempo y espacio. Aunque también existen desventajas que deben tomarse en cuenta, debido a que la tecnología es el medio para el aprendizaje, por lo que debe estar garantizado el acceso a Internet y a la energía eléctrica. Los inconvenientes de que las dudas no son resueltas en el tiempo y espacio requerido o fallas en las plataformas educativas. A decir de la exdirectora de Flaxo México, desde 2003 se han tenido experiencias exitosas por medio de la educación a distancia, a través de las cuales se han formado y actualizado miles de docentes, funcionarios públicos y de jóvenes en el nivel superior y de posgrado. Pues qué buenas alternativas, Ana. ¿Tú has estudiado algún curso a distancia? Pues no ninguno formal con certificados como los que hay ofrecidos por muchísimas instituciones alrededor del mundo, pero sí he tomado algunos cursos y sin duda alguna es una gran plataforma. Existen además historias increíbles de gente que ha estudiado exclusivamente en línea, incluso con videos de YouTube, y han logrado avances importantísimos en su formación. Se requiere mucha disciplina, pero si se logra estandarizar, plantear bien en su modelo pedagógico, creeríamos que tendría un éxito tremendo en cualquiera de los niveles académicos. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con este tema y otros más.
La Dirección General de Televisión Educativa y el Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los diplomados 2019. Regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx/capacitación. Tienes hasta el 22 de marzo. Jueves de Rebotando Ideas, se encuentra con nosotros Mauricio Huesca en un momento muy oportuno porque desde todas las trincheras el papel de la mujer ha sido clave para el desarrollo de las instituciones en México, no solo desde la histórica circunstancia del voto de la mujer, sino también en el fortalecimiento de instituciones clave como son las electorales. Así que Mauricio, qué gusto tenerte en este contexto, aunque mañana se celebra, pero como ya lo estábamos diciendo durante la semana en la Agencia Informativa de Educación de México, en Interfaz hemos tratado de, a modo de homenaje, por supuesto, reivindicar todas las contribuciones que han hecho las mujeres a lo largo y ancho a lo largo de nuestras décadas. Así que, Mauricio, buenos días, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Omar. Ana, pues como todos los jueves por acá, encantado de estar con ustedes y pues precisamente en esta conmemoración del 8 de marzo que se celebra mañana, se conmemora mañana, pues ya después de casi 162 años de aquel evento trágico en aquella fábrica textil en Nueva York, donde pues un grupo de mujeres se impuso para reclamar sus derechos en las condiciones en las que vivía y pues bueno, finalmente pues se hizo una reivindicación muchos años después para conmemorar aquel 8 de marzo que fue el meeting que plantearon estas mujeres. Claro, y bueno, después de eso ha venido una serie de eventos que poco a poco han venido ganando terreno para las mujeres en los distintos ámbitos, uno de ellos muy importante en la política, y nuestro país pues no se queda atrás. Mauricio, en la Ciudad de México es también una de las pioneras y punta de lanza en este aspecto, y pues hoy parece que vamos a resolver preguntas respecto a esto, ¿no? Estaremos ahí atentos a contestar las preguntas de las chicas. Como siempre, la voz a los jóvenes. Perfecto. Pues vamos a ver, sí. Sí, vamos a escuchar a Victoria Ajedo de la carrera de Derecho de la UNAM. ¿Qué hace el instituto para garantizar la inclusión de la mujer en la política de la Ciudad de México? Bueno, pues interesante pregunta. Sí. Finalmente, en la Ciudad de México, efectivamente, nosotros tenemos, con motivo del proceso electoral, que fue, déjenme decirles que fue histórico por muchas dimensiones, pero una de ellas es precisamente por la cantidad de mujeres que participaron en él y la cantidad de mujeres que quedaron representadas en los órganos legislativos. ¿Te refieres al que concluyó en julio del año pasado? Exactamente. Pues se detonó, lamentablemente, con la gran participación, una gran violencia en contra de las mujeres, violencia política en contra de las mujeres. Entonces, lo que hizo el instituto para tratar de regular o contener esto es la emisión de protocolos en los cuales se tipificaba la figura de la violencia política de género para que se castigara, se sancionara, se reparara y se garantizara a las mujeres participación en condiciones de neutralidad. Pero también al momento de delinear las listas y las candidaturas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió acuerdos y lineamientos en los cuales obligaba a los partidos políticos a hacer registros paritarios, alternados, con fórmulas de propietarias y suplentes del mismo género. ¿Con qué propósito? Con el fin de que no ocurriera este evento como pasó en otros procesos electorales, del famoso caso de las Juanitas, que simulaban las postulaciones y al final cedían los cargos a los hombres. Entonces el instituto, preocupado por esta situación, generó estas condiciones para que hubiera neutralidad y mayor oportunidad de aceptabilidad de las candidaturas. Y bueno, al final del día, pues se concretó en un congreso paritario, 33 mujeres, 33 hombres. En los concejales de las alcaldías, 4 fueron postuladas por 4 mujeres llegaron, y 5 mujeres y 5 hombres. Y no se dio ese fenómeno de las Juanitas, ni no tuvimos ninguna noticia nosotros, afortunadamente, y pues estuvimos muy al pendiente también de ello. Claro, y gobierna, bueno, una mujer también en la Ciudad de México. Sin duda en fin, se nota esa huella de la mujer en el desarrollo democrático de la Ciudad de México. Vamos a escuchar la segunda pregunta de Victoria Ajedo de la carrera de Derecho de la UNAM. ¿Cómo promover a la mujer en los espacios de la política en la Ciudad de México?
Bueno, hay muchos mecanismos. Primero de ellos es el financiamiento público que se debe destinar para el empoderamiento de las mujeres desde los partidos políticos. Los partidos políticos siempre la gran queja de ellos, o la excusa más bien, es no tenemos mujeres para postular porque no tenemos cuadros liderazgos femeniles. Entonces, justamente lo que se hace en el instituto es obligar a los partidos políticos a que el 3% del financiamiento que se les otorga, o sí lo haga para el empoderamiento de las mujeres. Y además tenemos otro 2% que es para actividades de fortalecimiento de juventud y liderazgos femeninos también. Entonces tenemos un 5% que es poco en realidad, pero finalmente ya es un gran avance que se da para poder dar un empoderamiento a las mujeres. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México hacemos informes, estudios, capacitaciones, tenemos talleres para futuras alcaldesas, futuras diputadas. ¿Y qué es lo que busca? Lo que busca es darles herramientas, habilidades para que sepan cuáles son los derechos en contienda al interior de sus partidos políticos y ya en la contienda política, cómo defenderse y desde luego mediante qué mecanismos son los que tienen a su alcance para poder, tener una defensa adecuada y desde luego informarles de cuáles son todas estas prácticas que los partidos políticos que replican constantemente para tratar de obstaculizar en estos famosos cuellos de botella que les llaman o techos de cristal y techos de cemento. Entonces el instituto lo que trata de hacer es capacitar y empoderar a las mujeres de esta manera. Excelente. Pues es muy importante este fomento desde las bases, ¿no? Para poder justamente acabar con esos pretextos, ¿no? Sin duda alguna. Vamos a escuchar la última pregunta de Victoria. Vamos. ¿Cómo ha sido el empoderamiento de la mujer en la última década? Bueno, ha sido muy lenta, sí, desde luego no es una novedad el hecho de que primero empezamos con una sigilosa cuota de género en el cual se decía procurarán los partidos políticos postular al menos el 30%, la verdad es que nunca lo cumplían, se avanzó al 40%, de procurarán también, tampoco la cumplían pese a que había aumentado y hubo en el 2009, si no mal recuerdo, una sentencia emblemática del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para quien está interesado, el juicio ciudadano 12.624, en el cual el tribunal obligó a los partidos políticos de todas las fuerzas políticas a que registraran en 40% candidaturas mujeres. Ese evento fue detonante para que entonces se abriera una agenda de género y precisamente a partir de eso se empezara una constante regulación en el cual pues ya venían temas de cómo se debían conformar las listas, cómo debían seleccionarse a las mujeres, de qué manera se tenía que cumplir la cuota de que era una acción afirmativa todavía y finalmente transitó después del modelo o la reforma constitucional de derechos humanos a una actividad política ya de paridad en el cual tiene que haber 50% de candidaturas mujeres y 50% de hombres. ¿Cuál es la agenda pendiente? Pues transformarnos como sociedad para ser una sociedad incluyente no solamente en la vida pública, sino también en la responsabilidad en la vida privada. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿cuántas mujeres y hombres hay como consejeros? Somos 4, estamos paritariamente, 3 mujeres, 3 hombres y una presidencia que la carga en este momento un hombre. Muy bien, pues ahí está parte del equilibrio también en las instituciones electorales. Pues muchísimas gracias, Mauricio Huesca, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Omar, Ana Cristina. Pásala muy bien, te hemos visto muy activo ayer en el Senado presentando precisamente un libro que se presentó aquí. Ustedes estuvieron en la premisa de presentación de ese libro y ya pues estamos ahorita presentando en varias partes. Precisamente mujeres en la política. Muy bien, Mauricio. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Una pausa y volvemos. Esto es Interfaz. Y bueno, hoy nuestro tema del día es la educación abierta y a distancia. Y en nuestro país, la universidad abierta y a distancia es una opción sin igual para las personas que desean continuar con sus estudios y que no pueden acudir físicamente o que tienen distintas variables en su vida que no les permite integrarse a una educación pues común como la que practican la mayoría de las personas. Conozcamos más de esta institución de educación superior en nuestro siguiente reportaje. ¿Quieres continuar tus estudios de licenciatura, pero por diversas cuestiones no lo has hecho? La Universidad Abierta y a Distancia de México es tu opción. Se trata de un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública que impulsa el acceso a la educación superior con una oferta de 23 licenciaturas e ingenierías y 19 carreras de técnico superior universitario, todas en la modalidad a distancia y totalmente gratuitas.
Hoy la universidad cumple una gran misión: brindar no nada más acceso con equidad, inclusión, con la posibilidad de que puedan tener cualquier mexicano nacido fuera, y que digo dentro del país, y que se encuentre también hoy viviendo fuera del país, que puedan acceder a la educación superior con oferta educativa pertinente, de calidad, y que responde a las necesidades del crecimiento del mercado laboral. Creada en 2009, la Universidad Abierta y a Distancia de México tiene el propósito de contribuir a la formación de profesionistas que atiendan la demanda de crecimiento del país, profesionalizar algunos sectores que requiere la sociedad y además formar universitarios que sean agentes de cambio en sus comunidades. Su oferta educativa considera carreras con mayor saturación, tendencias en el mercado nacional e internacional, carreras emergentes con mayor demanda y que atiendan necesidades locales y regionales. Su impacto ha sido tan considerable que las cifras hablan por sí mismas. En promedio hay más de 4,000 estudiantes ya egresados y titulados de la universidad. Adicionalmente, hoy contamos con una matrícula de 54,824 estudiantes. También tenemos entre esa población activa de la universidad a estudiantes que tienen discapacidad, que acceden a la educación superior a través de nosotros, alrededor de 500 personas. Por su modalidad a distancia, garantiza la equidad para su ingreso, ya que a la fecha atiende a más de 1,200 estudiantes indígenas y a un considerable número de población en estado de reclusión. Además, llega a mexicanos que viven en el extranjero, pues están matriculados de más de 50 países alrededor del mundo. La universidad tiene un modelo flexible, sí le tienes que dedicar, no es un modelo fácil tampoco, es un modelo en el que responde a las necesidades pensada en las personas que también de repente trabajan, por eso se hace flexible y de tal manera que las actividades académicas que hoy se desarrollan en la institución permiten combinar el estudio y el trabajo. Sus planes y programas de estudio son diseñados por académicos de instituciones de educación superior, como las universidades politécnicas y el Instituto Tecnológico de México. Su calidad es tal que 11 de sus programas educativos tienen el respaldo de los comités interinstitucionales de evaluación y acreditación de la educación superior. El nivel de la calidad de los programas educativos en la modalidad a distancia, que al menos desde la Universidad Abierta a Distancia se realizan y se imparten, realmente cumple con todo lo que hoy se les exige, no nada más al sistema presencial, sino a muchos que son competitivos a nivel de Latinoamérica y del mundo. Actualmente está abierta la convocatoria para ingresar a esta modalidad educativa, acorde a los planes del gobierno federal de garantizar el acceso a la educación superior de los jóvenes mexicanos. Para mayor información, visita www.unavmexico.mx. De esto y más vamos a hablar en estos momentos. Tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe en el estudio de Interfaz la rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México, Liliana Krasov-Appel. Con ella platicaremos precisamente sobre estos aspectos del reportaje y otros temas, sobre la labor de esta importantísima institución, no solo ahora, sino que va a cobrar seguramente más relevancia a futuro. Y precisamente algo que ya vimos, la convocatoria para inscribirse, que está abierta desde el 15 de febrero y hasta el próximo 15 de marzo, prácticamente 10 días más. Gracias por estar con nosotros, rectora, qué gusto tenerla por acá. Omar, Ana Cristina, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues primero vamos a hablar de esta convocatoria que acabamos de verlo en el reportaje, que lo acaba de mencionar. Esta convocatoria, ¿para quiénes están abiertos? Ya vimos que es para hasta el 15 de marzo y qué hay que hacer. Con mucho gusto, pero antes que nada me gustaría mandar un saludo muy cariñoso a nuestros alumnos, claro, a jóvenes y adultos, 60,000 jóvenes y adultos en todo nuestro país que están comprometidos con su desarrollo personal, con el desarrollo de sus comunidades, que dedican un promedio de 2 a 3 horas diarias al estudio, y les mandamos un fuerte abrazo, se los mandamos los docentes, los responsables de programas, los equipos de soporte técnico, el equipo de las divisiones, coordinadores de áreas. Les mandamos un besote, un abrazo muy cariñoso. Sí, todas las felicidades. Y les decimos que no están solos, claro, claro, que cuentan con nosotros, también cuentan con sus compañeros, amigos, que a veces se vale pedir ayuda. Claro. Sí, se vale. Y
estamos juntos en esta aventura. Maravilloso. Pues muy buen Y mensaje. ahora sí. Ahora sí. Pues platíquenos sobre esta convocatoria. Antes todavía de entrar a la convocatoria. No, yo quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí. Me siento honrada de ser parte de este gobierno, honrada de trabajar en la Secretaría de Educación, en la Subsecretaría de Educación Superior, que todos desde nuestra trinchera estamos juntos trabajando por promover el derecho a la educación, el derecho humano a la educación, desde preescolar hasta el derecho a una educación superior, a una carrera, que nos dé las herramientas y la oportunidad de desarrollarnos como personas, como ciudadanos, de aprender y devolverle a nuestras comunidades lo que hemos aprendido y construir juntos un México. Claro. Y ahora sí les platico de la educación a distancia. Pero ahora nos va a tener que esperar un momentito porque vamos a tener que hacer una pausa. Lo bueno, rectora, es que afortunadamente nos tocó a todos nosotros estar en una época en donde tenemos grandes aliadas para lograr estos objetivos de la cobertura total, de la democratización de la educación, de la información, que es la tecnología. Y por eso existe esta universidad abierta y a distancia. Y después de este breve corte, pues ahora sí nos cuenta todos los detalles sobre esta universidad, la convocatoria y todas las sorpresas que nos dijo que nos trae. Listo, con mucho gusto. Gracias. Perfecto. Una pausa y volvemos. No se pierdan esta interesantísima charla. En 1943 se fundó el Centro Cultural Universitario, antecesor de la Universidad Iberoamericana. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz porque estábamos platicando con la rectora Lilian Kravtsov Appel. Ella es rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México, pues que además tiene la convocatoria abierta, así que toda la información que platiquemos en este momento les va a ser de suma importancia para unirse a toda esta comunidad de más de 60,000 estudiantes que en este momento están teniendo la oportunidad de profesionalizarse, rectora, sí, sin necesidad de pararse de su escritorio. Así es, desde la comodidad y la flexibilidad del hogar o del trabajo, porque la mayoría de nuestros estudiantes son jóvenes y adultos que trabajan, que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios o de iniciar sus estudios superiores. Claro, además tiene el marco como una universidad federal que es 100% gratuita, obviamente, como ya lo dijo, depende de la Secretaría de Educación Pública, y esta universidad a distancia se creó pues hace 7 años, relativamente es joven, y bueno, ¿cuáles son estos... ¿Cuál ha sido esta historia breve de la universidad? ¿Cuáles son las carreras que se han instaurado? ¿Hasta dónde tiene alcances? En fin, platíquenos esta radiografía para saber en qué situación estamos en la actualidad. Claro que sí. La educación a distancia, quisiera decir muy brevemente cómo funciona. Sí. Hay un equipo profesional de expertos en contenido, de pedagogos, de diseñadores gráficos que desarrollan los contenidos, unos contenidos autodidactas que se suben a una plataforma y después los alumnos, en el horario que ellos puedan, en el tiempo que ellos puedan, en el espacio, acceden a los contenidos, estudian, contestan ejercicios, hacen preguntas y hay un docente maravilloso que los orienta, retroalimenta, motiva a continuar estudiando. Y así es como se da este diálogo. También está la participación de otros compañeros que también hacen preguntas, califican, retroalimentan entre ellos, trabajan en equipo. Y así es como funciona nuestra universidad. Claro. Quiero decirles que los atrevidos y valientes que están en nuestra universidad pueden tener maestros de cualquier parte del país. Tenemos un grupo de maestros intercultural. Entonces, un alumno en Durango puede tener un maestro de Yucatán y tomar clase con alumnos de todo el país. Y eso da una oportunidad, un diálogo intercultural muy rico, muy sabroso. Hoy contamos, les decía yo, con 60,000 alumnos. Sí. Tenemos 24 licenciaturas. 24 licenciaturas. Y 17 programas de TSU, de Técnico Superior Universitario. Y nos sentimos muy orgullosos de
nuestra oferta educativa. Tenemos licenciatura en desarrollo comunitario, pero tenemos ingeniería en telemática, en biotecnología, en gestión industrial. Una muy solicitada es ingeniería en logística y transporte. Tenemos tecnología ambiental. Es una oferta educativa muy seria, pensando en nuestro México moderno y en el uso y aprovechamiento de las tecnologías. Sin duda alguna. Tenemos también algunos posgrados, entre ellos uno de los consentidos, la especialidad en enseñanza de la historia. Este es el resultado de una colaboración muy importante con el Instituto Nacional de Estudio de Históricos de la Revolución de México. Y es un programa pensado para docentes, para que se profesionalicen en esta materia tan importante que es nuestra historia y cómo enseñarla. Es muy sencillo inscribirse. El requisito principal es tener un título de bachillerato. Y si no lo tienen, vayan a prepa en línea. También hay un equipo fenomenal de compañeros esperándolos. Que también creo que está abierta la convocatoria ahorita. Sí. También está abierta la convocatoria. Y una vez que terminen su prepa en línea, se pueden meter a nuestra página unadmexico.mx y registrarse. Ahí van a tener que incluir algunos documentos como el IFE, porque es solo para mexicanos. Pero mexicanos también que viven en el extranjero. Y quiero decirles que contamos con 500 alumnos mexicanos que viven en el extranjero y que estudian con nosotros. Y llenan los requisitos, hay un curso propedéutico de 3 meses y una vez que lo acreditan, están listos para inscribirse en nuestra universidad. Entonces es básicamente el bachillerato para quienes quieran estudiar alguna licenciatura y obviamente la licenciatura para quienes quieran estudiar algún posgrado. Así es. Ok, entonces prácticamente es muy sencillo. Teniendo esos documentos ya estás del otro lado. Y si no fuese sencillo para ustedes por alguna razón, escríbanos, llámenos, estamos listos. La idea es apoyarlos, ¿no? 100%. Rectora, platíquenos un poco más cómo funciona, porque muchas veces existe todavía una especie de prejuicios o la gente no entiende bien cómo es que va a poder lograr llevar una carrera, una licenciatura a través de Internet, pero la realidad es que es muy accesible, muy flexible y se adapta prácticamente a la vida de cualquiera. Explíquenos un poco más cómo se gestiona esta plataforma. En realidad es muy sencilla la plataforma, lo importante está en las habilidades y en el gusto por aprender. Esta modalidad requiere de disciplina, requiere también un poco de paciencia, diría yo, y de mucha participación activa. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que leer, tienen que preguntar, tienen que volver a leer, hacer tareas, mandar trabajos, recibir la retroalimentación, y este diálogo toma tiempo estudiar. Es importante gestionar permisos en familia, pedirle a la esposa, al esposo, dame 2 horitas los domingos. Requiere de planear, decir, nosotros estimamos que se requiere 2 horas diarias de estudio para completar un programa. Puede ser en 4 años o hasta 8 años. También eso es flexible y depende del ritmo de los estudiantes. Los estudiantes sabemos que trabajan, que son padres de familia también, hijos a la vez, entonces estamos ocupados todos. Pero es un programa para personas que están comprometidas consigo mismo y con su comunidad. Y queremos invitar a los empresarios que también apoyen a sus compañeros de trabajo, que les apoyen con flexibilidad un poco en el horario, con acceso a equipos, que los motiven, porque a todos nos conviene estar mejor preparados y poder acceder a mejores empleos y ser más productivos en lo que hacemos. No, incluso para quienes ya tienen una carrera, poder estudiar una segunda carrera, ¿no? Ampliar su conocimiento. Sucede mucho porque es una alternativa estupenda, porque como bien dice, puede uno adecuarlo a sus espacios, a sus tiempos, ya sean familiares, ya sean laborales, ya sean de cualquier índole que esto le permita. Vamos a hacer una breve pausa, si nos lo permite, rectora, y regresamos para seguir platicando sobre esta importantísima oferta educativa que ofrece la Universidad Abierta y a Distancia de México. Regresamos.
Seguimos platicando con la rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México, Lilian Krasov-Appel. Y bueno, pues estamos platicando precisamente sobre diversos aspectos de este importante programa nacional, esta universidad federal completamente gratuita, por supuesto que a distancia, 24 diversas carreras, varios posgrados. Solo se requiere tener básicamente el título de bachillerato si quiere estudiar una licenciatura, o por supuesto del de licenciatura si quieres estudiar un posgrado. ¿Qué rangos de edad pueden inscribirse o pueden acceder a esta convocatoria? ¿Puede ser cualquier edad está abierta o hay algún tipo de limitantes en ese sentido? No tenemos limitantes, tenemos una muy bonita sorpresa, tenemos aproximadamente 600 estudiantes mayores de 60 años. Qué maravilla, qué maravilla. Y eso nos da una muestra de nuestro México, claro. Un México empoderado, un México con ganas, sí. Emprendedor, disciplinado, con sed de conocimientos. Tenemos alrededor de 2.500, 3.000 alumnos en edades de licenciatura, digamos, mayores de 18 años, pero nuestros estudiantes, la edad promedio son de 35 años. Ese es el perfil promedio. Pero sí tenemos una gama muy bonita de edades. Sí, y eso también enriquece muchísimo claro. La convivencia a distancia. ¿Hay interacción entre los estudiantes? Claro que sí. Tienen tareas tan importantes como yo te reviso a ti, tú me revisas a mí, y quiero decirles que son mucho más exigentes a veces. Y eso enriquece muchísimo porque la experiencia, nuestros alumnos la mayoría trabajan, sí. Entonces traen al aula virtual mucho conocimiento, mucha experiencia de la vida y del trabajo, y eso enriquece mucho los diálogos. Y sí hay trabajos en equipo y sí somos muy flexibles. Algunos dicen, no puedo trabajar en equipo, soy mamá, trabajo, no me da la vida, aunque sea a distancia, prefiero hacerlo solo. Y tenemos esa flexibilidad de adaptarnos a los estilos y a las necesidades de los estudiantes. Claro. Y bueno, nos decían también que está abierto para mexicanos, pero en cualquier país del mundo en donde estén. ¿De dónde les ha sorprendido más que hayan tenido? Australia. Australia nos tenía así desmayados. Mexicanos que viven en Australia. Mexicanos que viven en Australia, tenemos mexicanos que viven en Estados Unidos. Ajá. Claro. Tenemos México, bueno, no sorprende, ¿verdad? Pero ya no queremos más, queremos que sean de nuestros estados, que no tengamos que migrar, ¿verdad? Por una razón de buscar una mejor nivel de vida o una oportunidad de estudios. Queremos que la gente no tenga que salir de sus comunidades, de sus casas, por buscar una oportunidad. Y todos en la Subsecretaría de Educación Superior estamos trabajando en ese mismo objetivo, ampliando oportunidades de educación y que éstas lleguen a todas partes, no nada más en las capitales, sino lograr avanzar en todo el país y ese es el reto que tenemos. Las nuevas generaciones tienen un apego ya muy natural a las nuevas tecnologías, pero hay ciertas edades que aún a lo mejor no se atreven. Y cuando piensan en estas plataformas, dicen, no, yo mejor ni le entro porque no las voy a entender. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Y sobre todo, si existe algún tipo de apoyo constante, más allá de la inscripción, a la convocatoria, pero que exista un seguimiento constante de apoyo. Tenemos centros, por ejemplo, en Durango, en diferentes partes del país, y vamos a tener más centros de atención, aún en el DF también. Estamos colaborando muy de cerca con el gobierno del Distrito Federal, con espacios donde puedan acceder a tutoría presencial. Y a veces lo único que necesitamos es un primer empujón de subirnos a la red y poder continuar, o tener asesoría permanente y encontrarnos con otros compañeros. ¿Tienen una mesa de ayuda? Tengo entendido. Esa mesa de ayuda es virtual principalmente y atiende todas las preguntas que tuvieran los estudiantes, pero también tenemos centros donde pueden acceder a tener ayuda y asesoría. Correcto. Y tenemos la suerte de tener un sistema educativo muy bonito y muy fuerte, y con todos colaboramos. Estamos trabajando muy de cerca con diferentes instituciones de educación superior en todo el país para asegurar que hayan esos espacios de apoyo presencial y virtual. Claro. Esa es la intención.
En ese sentido, precisamente, rectora, iría mi pregunta, ¿cómo es su relación, su interacción con otras instituciones? Porque, bueno, ofrecer 25 carreras no es poca cosa, se necesita muchos especialistas diferentes, se necesita además proyección para que estos alumnos tengan acceso a diferentes instituciones que estén especializadas, ¿no?, en estos ámbitos. Mira, colaboramos mucho con otras instituciones para el desarrollo de programas conjuntos, con el Politécnico, con la Universidad de Puebla, con la Universidad de Chiapas, con la UPN. Tenemos mucha colaboración en desarrollo de contenidos, pero también en prácticas profesionales. Eso es muy importante. Y también en prácticas de servicio social. Y entonces trabajamos mucho con diferentes entidades de la República y con nuestros propios compañeros de educación superior. Se tiene que hacer, habiendo terminado ya los cursos, los créditos, por decirlo de una forma, ¿se tiene que hacer todavía una tesis? No es una tesis propiamente, pero sí es una práctica profesional y un trabajo de titulación. Y con eso ya le dan el título, que supongo que es un título plenamente reconocido a nivel nacional. Plenísimamente, claro que sí. Y tenemos próximamente nuestra ceremonia, a ver si los invitamos de titulación, el 20 de junio, que se llevará a cabo, y donde conocemos por primera vez algunas veces a nuestros estudiantes, otras y nos conocen a nosotros. Aunque nos dijo que ya estuvo en Tabasco, conociendo, viviendo precisamente las opiniones de los estudiantes. Tenemos una estrategia muy linda de ir a conocer a nuestros estudiantes y acercarnos aún más, de conocer sus preocupaciones, quiénes son, qué necesitan. Y quiero decirles que esa visita a Tabasco, un besote a Tabasco, fue espectacular. Tenemos un promedio de 735 alumnos en Tabasco, en Villahermosa 500 aproximadamente, y llegaron 140 alumnos, 140 maravillas, y nos contaron sus historias. Sí. Y fue muy lindo para ellos y para nosotros escuchar. Bueno, venían acompañadas de los esposos, de las hijas, el cariño que le tienen a la universidad, a sus docentes maravillosos. Y motiva mucho, ¿no? Motiva mucho. Nos dieron muchos tips para mejorar también, es importante. Sí, por supuesto. Siempre podemos mejorar y estamos trabajando en ello. Muy bien. Así que los esperamos a ustedes también, vayan viendo la oferta educativa. Yo me voy a animar con una lista de alimentos, creo que suena agradable. Bueno, te digo que la número una muy codiciada es ingeniería en alimentación. Así que al ratito ya me van a ver muy flaca, ¿eh? Mis exalumnos vienen muy por mí. Sí. Rectora, pues enhorabuena, muchas felicidades por esta gran labor. Gracias, la esperamos aquí todas las veces que sea necesario y oportuno. Y pues recordarle a todos que está abierta la convocatoria. Gracias por habernos acompañado. Inscríbanse, así es. Gracias. Así es. Vamos a una breve pausa, regresamos. Y bueno, es tiempo de dar una mirada a la cultura, como lo hacemos cada 15 días los jueves, y en esta ocasión nos acompaña en el estudio la licenciada Esther Hernández Torres. Ella es directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, y vamos a platicar sobre un programa que suena muy interesante, el Programa Nacional de Cultura Comunitaria, que es una iniciativa para fomentar la participación en el ámbito cultural, pues me imagino de todas las personas que nos apropiemos de la cultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Esther. Bienvenida. Además es nuevo este programa. Sí, es un programa que se acaba de lanzar el 24 de febrero y la intención es trabajar con grupos, personas y comunidades que han quedado al margen de las políticas culturales del Estado. La mayoría de las actividades de la propia Secretaría de Cultura a lo largo de los años han estado centralizadas. Más del 80% de las actividades de la Secretaría de Cultura Federal sucedían en la Ciudad de México, y la intención de este programa es descentralizar las actividades, pero también en los propios centros de los estados, en las capitales de los estados es en donde suceden las actividades culturales. Aquí la intención es tener un programa territorial que vaya a los municipios, que vaya a las comunidades, y en ese sentido, por un lado, reconozca las fuerzas creativas de cada comunidad, porque cultura hay en todos lados. Sí. La cultura está presente en las diversas manifestaciones que hay en cada pueblo, sin embargo, falta impulso para desarrollarlas, ¿no? Y la intención de este programa precisamente va en ese sentido. Claro, cuando dices actividades, programas territoriales que se van a
estar desarrollando, supongo que en los 32 estados, Así es. quizá en las zonas tanto marginadas, pero también no necesariamente marginadas, sino a las que no llega actividades culturales. ¿Qué tipo de actividades vamos a poder ir viendo? Generalmente los municipios están seleccionados para trabajar prioritariamente con aquellos en los que no hay oferta cultural permanente, ¿no? O sea que las actividades pueden ser dispersas. Tenemos 4 ejes de trabajo. Uno es Misiones por la Diversidad Cultural. En Misiones por la Diversidad Cultural se va a hacer un diagnóstico, un mapeo vivo de las problemáticas sociales y necesidades culturales de cada municipio, acompañado de un programa artístico que privilegia las creaciones locales, pero que también tenga diálogo con otras manifestaciones de nivel nacional. Después está Semilleros Creativos. Semilleros Creativos es una línea que trabajará con niñas, niños y jóvenes que generalmente no tengan acceso a la cultura. Son grupos de creación colectiva que trabajarán todos los días, en donde la emoción sea el motor de aprendizaje, para tener entornos seguros, en donde se respeten los derechos de infancias y juventudes, se les involucre en procesos creativos, es decir, no queremos que sean solamente públicos, queremos que sean actores culturales, que sean agentes culturales y que por un lado sí vean una obra de teatro, pero que también actúen en una obra de teatro, escriban una obra de teatro, ¿no? Las disciplinas en Semilleros Creativos son diversas: artes visuales, escénicas, música, proyectos audiovisuales, radios comunitarias, para impulsar precisamente que niñas, niños y jóvenes se apropien de su entorno, pero también se relacionen con sus comunidades. Si en una comunidad hay como mitos de creación, tradiciones muy fuertes con respecto a la danza, a la música, etcétera, serán a las artesanías, serán esos los elementos de los que partan para tener sus prácticas, y a la par tendrán actividades no solamente de formación artística, sino también de acercamiento a las artes, visitas a museos, programas de promoción de lectura, audiovisuales. Entonces es un programa muy rico que, por un lado, acerca las distintas manifestaciones del arte y la cultura, y por otro lado los potencia al haber un proyecto de formación. El otro eje es Territorios de Paz. En Territorios de Paz se desarrollará un modelo de gestión para fortalecer las capacidades locales de promotores culturales y apropiarse de la infraestructura, darle vida a los espacios. Sucede que mucha de la infraestructura cultural está subutilizada. Se crea un centro cultural, una casa de cultura, un teatro, y no se contempla la operación, ¿no? O sea, se corta el listón muchas veces y después no pasa nada. Entonces, la intención es precisamente activar a los actores locales para hacer uso de esos espacios. Y finalmente, un proyecto muy bonito que se llama Comunidades Creativas y Transformación Social, en donde se hará un cruce, la relación de proyectos artísticos, proyectos creativos y artistas, colaborando en un proyecto creativo con las comunidades, ¿no? En este caso, los becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes tendrán un proceso de, los que así lo deseen evidentemente, tendrán un proceso de interacción cultural con las distintas comunidades en las que estemos trabajando, y como una de las intenciones es promover el ejercicio efectivo de derechos culturales de todas y todos, nos centraremos también en el trabajo con personas privadas de su libertad, poblaciones migrantes y poblaciones específicas como pueden ser hospitalizadas, algún tipo de reclusión, albergues, esas personas que generalmente en los espacios en los que están o por las condiciones en las que viven, pues tienen aún menos oportunidades de explorar un trabajo creativo o de tener un acercamiento a las artes. Es un proyecto integral y muy profundo el que se ve. Pues sí, la apuesta es bastante ambiciosa en ese sentido, y precisamente al ser tan profundo, tan integral, necesita la actividad y la relación de los actores locales. Es decir, no se trata de mandar a creadores de la Ciudad de México a todos lados, sino activar a los propios creadores de los estados para que se involucren en sus comunidades, en sus poblaciones cercanas, para que no tengan que irse a buscar trabajo a otro lado, ¿no? Sino hay en Semilleros Creativos una convocatoria abierta para que los artistas de las comunidades se les pueda contratar como docentes de estos grupos con niñas, niños y jóvenes. A la par, obviamente, se tiene que capacitar a los artistas y a los maestros en cuestión de desarrollo comunitario, en cuestiones de respeto a los derechos de las infancias, ¿no? Y evidentemente elementos didácticos para que puedan llevar a cabo estas actividades.
Pues poco más de 10 días lleva de inaugurado este programa. Me imagino que debe haber muchísimo trabajo detrás y pues nos encantaría que estuviéramos en contacto constante para que nos vayan profundizando en cada uno de estos 4 puntos. Desafortunadamente, pues en este breve espacio no nos da tiempo de hacer todas las puntualizaciones, pero sí es muy relevante que sigamos platicando sobre esto. ¿Dónde pueden encontrar más información la gente? Está la página culturacomunitaria.gov.mx, ahí están las líneas generales del programa, están las convocatorias para quien quiera registrarse y formar parte del programa, están las convocatorias abiertas y finalmente decir que toda la Secretaría de Cultura está involucrada, todas las áreas están involucradas en el desarrollo de este programa. A través de IMCINE y Cineteca promoveremos el cine en circuitos no convencionales, en circuitos comunitarios. A través del IMBA fortaleceremos una red de educación artística en las casas de cultura. Con la fonoteca se instalarán audiotecas en las distintas comunidades. Permítenos hacer una brevísima pausa y regresamos para que nos continúes diciendo esto. Una pausa, regresamos. Gracias. Seguimos hablando con Esther Torres, directora general, Esther Hernández Torres, directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura. Hablamos precisamente de este Programa Nacional de Cultura Comunitaria y nos decías, Esther, pues la gran vinculación, porque creo que algo muy importante es que precisamente las personas se pueden sumar a estos proyectos desde cualquier comunidad. Así es. Vamos a trabajar inicialmente en 720 municipios, entonces las convocatorias están abiertas para que los creadores, promotores culturales y personas interesadas en formar parte del programa pues se inscriban en la página de culturacomunitaria.gov.mx y también estamos conformando equipos locales para todo el seguimiento. Este sábado arrancamos las misiones por la diversidad cultural en Pátzcuaro. Va a ser una jornada sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana, todo el día, ambos días. Y como les decía, en las misiones la intención fundamental es hablar con promotores y creadores locales para saber posteriormente cuáles serán los proyectos permanentes que se desarrollarán ahí. Claro. Pues suena verdaderamente a un programa muy completo, muy ambicioso. Estamos, bueno, no sé los demás, pero yo estoy muy emocionada de conocerlo más a fondo. Y bueno, apenas está iniciando, pero me imagino que en pocos días van a empezar a tener ya muchísimos resultados y ojalá podamos seguir platicando al respecto. Claro que sí, con gusto se los compartimos, los invitamos a que conozcan igual todas las actividades que vamos a tener. O sea, no es un trabajo menor, en 720 municipios hay muchísima gente involucrada y estamos también esperando que mucha más gente se involucre. Trabajamos en coordinación con estados, con municipios y con los propios promotores y creadores de las localidades. Excelente, Esther. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Estoy seguro, por supuesto, que no será la primera vez. Al contrario, yo creo que sería muy importante que de entrada en el espacio de interfaz de televisión educativa y la Agencia Informativa de Educación podamos difundir todo lo que está haciendo paso a paso. Muchas gracias. Y, por supuesto, los resultados, que es muy importante la cultura en cualquier sociedad. Te agradecemos mucho, Esther. Gracias. Hasta luego. Y bueno, hablando de más cultura y también en el marco del Mes de la Mujer, que es marzo, y también la conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, que se celebra en este 2019, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la UNAM presentaron el documental Malitzin, un trabajo que habla sobre la historia de la famosísima Malinche. Para muchos, doña Marina, la Malinche o la Malitzin, fue una guerrera que se sobrepuso a la realidad de su época. Para otros, es simplemente una traidora. Creo que es interesante poder tener a un personaje histórico analizado por los historiadores y utilizando técnicas de producción atractivas, dramatizaciones, efectos visuales 3D, utilización de los códices también. Creo que ese es un poco el atractivo que traemos y que queremos mostrarle al público. Ojalá les guste y esperamos pueda ser también con la posibilidad de que llegue a muchos lugares. A 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, surge este documental que enmarca otra versión de la vida de quien comenzó como una aliada involuntaria y pasó a ser un personaje fundamental en la construcción de lo que hoy es nuestro país.
Primeramente creo que es muy importante la forma en la que ahora es contado. Creo que ahorita los niños, los jóvenes en la actualidad están exigiendo más el contenido y eso es lo que precisamente muestra este documental, un gran contenido entretenido con mucha información de historia para ellos. Cabe mencionar que este documental se presenta en el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, develando la inteligencia y el carácter que le hicieron vencer los obstáculos que parecían imposibles, pues de esclava pasó a manejar el destino del hombre más poderoso de su mundo. Ahora hay que empezar a contar la otra historia, lo que no se ha contado en realidad. Ahora poco a poco se está investigando cada vez más y ya no es como realmente nos contaron la historia. Y en este documental van a poder ver eso, van a poder ver personajes que tienen sentimientos, que sobre todo Malinche, ¿no? Que lucha por lo que quiere realmente. La parte de llamarla una traidora me parece pues justamente eso, ¿no? No debería de llamarse una traidora, porque dice que traicionó a su país y como dicen muchos de los historiadores con los que estamos en el documental, pero si no existía ningún país. En ese momento no existía un país como tal. El largometraje cuenta con la participación de los principales investigadores nacionales e internacionales sobre este gran personaje: Izaskun Álvarez, Berenice Alcántara, Margot Glantz, Bernard Grunberg, Federico Navarrete y Camila Townsend. En la investigación nos llevamos año y medio en investigación y guión y después estuvimos en la producción, estuvimos de abril al mes de octubre en el rodaje y de octubre a febrero estuvimos en la postproducción y hasta ahora que ustedes ya la tenemos y nos acompañan a presentarla. Malitzin, la historia de un enigma, suma los esfuerzos tanto de instituciones públicas como privadas, entre ellas la Fundación Miguel Alemán, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Fundación UNAM y Claro Video. Pues ahí está esta propuesta, Ana Cristina, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, estas series que por supuesto además entran en esta nueva etapa de los contenidos de las televisiones públicas y que por supuesto, como ya lo vimos desde esta trinchera de televisión educativa, bueno, vamos a poder también generar este tipo de conjunciones en cuanto a contenido se refiere. Así es, bueno, afortunadamente la historia de nuestro país es muy vasta, muy profunda, tiene muchos diferentes matices muy ricos y existen grandes investigadores, no solamente en nuestro país, sino también a lo largo y ancho de todo el mundo que se han dedicado a escudriñar en ella. Así que generar contenidos con base en nuestra historia siempre es un deleite, sobre todo para los mexicanos, claro. Conocer un poco más a fondo acerca de nuestras raíces y bueno, este personaje emblemático de Malitzin, la Malinche, como se conoce en el mundo hispanohablante, es muy importante revalorarlo y darle los tintes y matices que merece. Claro, y además, por lo que he entendido, varias trincheras desde esta que se está abriendo, esta dirección que está abriendo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Relaciones Exteriores sobre impulsar la cultura en el mundo, pues también va a tener mucho que ver con el conocimiento y el dominio de nuestra historia y Hernán Cortés también va a ser un protagonista, ya lo verá, en los próximos meses. Así que bueno, pues interesante esta serie, no se la pierdan. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano ya la tiene lista para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, regresamos. La Dirección General de Televisión Educativa y el Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los Diplomados 2019. Regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx/capacitación. Tienes hasta el 22 de marzo. En 1924, el astrónomo alemán Carl Wilhelm Raimund descubrió el asteroide 1020 Arcadia. La Dirección General de Televisión Educativa y el Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los Diplomados 2019. Regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx/capacitación. Tienes hasta el 22 de marzo.
En 2010, la cineasta Kathryn Bigelow ganó un Oscar a Mejor Dirección por la película The Hurt Locker, convirtiéndose en la primera mujer en ganar un Oscar en esa categoría. Llegamos al final de Interfaz y esta vez con los deportes, y es que la delegación de los atletas mexicanos pues ya se están preparando para los próximos Juegos Panamericanos con sede en Lima, Perú. Pero su formación no solo es física, también es académica. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, destaca la participación de diversas instituciones como esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa, para apoyar en la formación de estos jóvenes atletas. Lima, Perú será la sede de los próximos Juegos Panamericanos y México buscará estar presente en la justa con una delegación amplia de atletas, para los que la meta será hacer historia como delegación, pero también en el plano individual. Tenemos la expectativa de llevar alrededor de 600 atletas número cerrado y de estos, o al día también de hoy, están clasificados 427, incluyendo los equipos de conjunto que son muy importantes. La intención de la delegación azteca será mejorar el resultado obtenido en la anterior justa continental. Nosotros no nos conformamos con ocupar el 6º lugar que se ocupó en Toronto en el tablero general de medallas, sino que queremos remontar esa posición. Sabemos que está difícil, sabemos que tenemos enfrente a Estados Unidos, a Canadá, Argentina, etcétera, todo el continente, pero la experiencia que tenemos de los Juegos Centroamericanos, que se antojaba también increíble remontar los antecedentes de resultados, y la experiencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pasados también en 2018 en Argentina, en Buenos Aires, pues nos dan la expectativa de que podamos aspirar a mejores resultados. El presidente del Comité Olímpico Mexicano afirma que en esta ocasión la delegación azteca contará con un sello muy especial, el sello de la formación integral. Padilla señala que en la actualidad la mentalidad del atleta mexicano ha cambiado y ahora su esfuerzo no se enfoca solo en la preparación física y técnica, sino también en la capacitación académica, aspecto que le permitirá contar con un mejor futuro una vez que haya culminado etapa deportiva. La mentalidad del atleta desde luego ha cambiado y es preocupación de nosotros que esto suceda, pero también ha cambiado la mentalidad de las autoridades universitarias. Este cambio en la forma de pensar ha generado que los apoyos para lograr una mejor preparación del atleta comiencen a fluir de mejor manera. La parte de los convenios con las instituciones educativas nos interesan muchísimo. TV Educativa pues también nos apoya en ese sentido y estamos en condiciones de decir que sí tenemos el apoyo de las instituciones de estudio superior para preparar a nuestros atletas de mejor manera. Hoy por hoy nuestros atletas, mejor que nunca, tienen una preparación universitaria de mucha calidad. De esta forma se espera que en el plano deportivo los atletas mexicanos logren subir al podio en Lima 2019 y que en un futuro cercano logren también el mayor de los peldaños en el plano académico. Es no solamente importante, sino una prioridad que a nosotros nos preocupa y hay muchísimos atletas de los grandes representantes de nuestro país, los seleccionados nacionales que hoy por hoy están concluyendo ya una carrera universitaria en instalaciones no solamente de universidades privadas, sino en instalaciones públicas, universidades públicas donde se les da un programa especial para que puedan cumplir con su preparación, ya que no tienen el tiempo que un estudiante de manera normal podría tener. Pero creo que ahí está la clave, Ana Cris, el encadenamiento entre las universidades y el deporte, fundamental.
Así es, el mejor de los éxitos para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Estaremos muy pendientes para llevar todos los pormenores y conocer las historias académicas también de los grandes atletas que tiene nuestro país. Cada vez hay más con estudios y eso es muy positivo. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Pásenla muy bien. Hasta mañana.